are being concentrated, are becoming dispersed, are spread out, and wasted, and useless. New energy cannot be created, and high-grade energy is being destroyed. An economy based on endless growth is unsustainable. Que es clave para el momento que estamos viviendo y para el cambio que deseamos dar como humanidad, como sociedad, hacia una sociedad mucho más libre y en la que los individuos seamos mucho más independientes, y no es otro que el tema de la energía libre. Entonces os voy a leer un pequeño texto que he escrito para introducir un poco el tema y luego ya vamos con nuestro invitado y vamos recorriendo parte por parte el tema. Consideramos que quien tiene el control de la energía controla en gran parte a la población y, bueno, la estructura de poder en el mundo, la élite, no quiere que salgan a la luz nuevas y más evolucionadas formas de interpretar y aplicar la energía que nos permitirían salir del lobby del petróleo, que tiene mucho más poder que muchos estados. El petróleo es la forma de energía más costosa, sucia y con más daños colaterales de toda índole. Nuestra sociedad se sustenta más incluso que por el dinero, por la energía. En cualquier caso, ambas cosas están en manos de las mismas personas, puesto que la estructura de poder es piramidal. Entonces vamos a intentar explicar, definir, comprender y ampliar la visión del concepto de la energía libre y de lo que es y del cambio de paradigma que esto supone. Lo vamos a hacer con la historia del propio Nikola Tesla, que, bueno, para los que no hayáis tenido la oportunidad de conocerle, pues hoy vais a tener la gran suerte de descubrir a este increíble personaje. Y, bueno, deciros que Nikola Tesla es el inventor más grande que ha habido en la humanidad. Me voy a poner aquí un poco solemne porque es una gran admiración la que tenemos por él. Y, bueno, él hace más de un siglo consiguió hacer realidad la libertad que nos merecemos todos los seres humanos. Sus inventos y descubrimientos superan incluso a los de figuras como Einstein y Edison. Y, claro, nos preguntamos cómo puede la historia pasar por alto este increíble legado. El legado no es otro ni más ni menos que la energía libre. Esto significa energía inagotable, energía gratis, limpia y accesible para todo el mundo. Claro, quien osa semejantes aspiraciones en este sistema que nos gobierna se encargarán por todos los medios de que no llegue muy lejos. Por ejemplo, en el caso de Tesla, pues fue silenciado, fue apartado, fue ridiculizado y bueno, borrado prácticamente de la historia oficial. El trabajo de Tesla es tan peligroso para la élite que gobierna ayer y hoy que terminó muriendo solo a los 86 años en un hotel. Entonces, bueno, pues vamos a rescatar un poco su historia de entre las sombras y, bueno, y tener conciencia de que el rescatarlo nos permite soñar más lejos, más alto que nunca y también vislumbrar una forma de vivir más libres y más felices. Entonces, bueno, pues consideramos que su legado ya no pertenece a unos pocos, sino que pertenece a todos. Entonces vamos a tomarlo, a retomarlo. Y, bueno, pues para ello tenemos a una muy buena compañía aquí, a José Luis Tejero. Muy buenas. Él es inventor, es investigador, se dedica a las energías renovables. Pero sí, modosito, se hace lo que se puede. Y, bueno, cuéntanos, tú eres electrónico industrial, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo llevas en todo esto de las energías renovables y la investigación? Bueno, pues yo creo que desde el 94 por ahí más o menos empecé con ello. Lo que pasa que yo siempre he tenido contacto porque a mí me viene innato. O sea, yo siempre de pequeñito siempre he estado cacharreando, ¿sabes? O sea, lo que hacíamos todos los críos, bueno, casi todos, desguazar los juguetes para saber cómo funcionaban. O sea, esto estaba claro. O sea, no era quedarte solo en el mero hecho de decir que el juguete funcionaba, sino que querías saber cómo iba. Y eso es un poquito ya tenerlo en la sangre, ¿no? Como digo yo. Sí. He escuchado en una de tus conferencias que decías que tenías el virus de la curiosidad ya. Sí, claro. O sea, ya te digo, o sea, coger un muñeco, destriparlo y ver para qué funciona cada motorcito, cada contactito y cada cosita, eso ya es tenerlo en sangre. Claro. Y que la química también es una de tus pasiones, ¿no? La física, la química, todo lo que tiene que ver con la ciencia. Sí, la química siempre me ha gustado mucho. Mi padre no me dejó
porque decía que me iba a quemar con ácido y no me dejó hacer nada, pero siempre me ha gustado, siempre mucho. Y bueno, tú has trabajado en el sector, ¿no?, de las energías libres, y ahora llevas tú una empresa. Sí. Eso, energías renovables, aunque luego hagas tus pinitos, ¿no? Realmente no hay una industria de energía libre. Ojalá lo hubiese, ¿no? Por lo menos hubiese algo, ¿no?, al respecto. Sí. Entonces, bueno, pues si te parece, vamos a empezar hablando de la historia de Tesla, que tú eres un gran conocedor de su historia. Y bueno, tratando de la historia de Tesla, pues vamos a ir viendo qué es la energía libre, vamos a ir viendo los motivos, el peligro que esto suponía y por qué ha sido silenciada y bueno, retirada, ¿no?, del conocimiento de todos. Entonces, bueno, pues podemos empezar hablando de Tesla, que una curiosidad, que él nació una noche de tormenta eléctrica, ¿no? Era serbio, en lo que ahora es Croacia, me parece que es Croacia, en un pueblecito. Disputados con el tema si era de un lado o del otro. Los libros viene que nació en el Imperio Austrohúngaro, lo que es un poco lo que es efectivamente Croacia-Serbia, y se pelean por ello. De hecho, lo último que ha habido un certamen aquí en el Instituto de Ciencias Exactas, aquí cerca de la calle Gran Vía, pues la vez anterior lo hicieron los croatas y la otra lo han hecho los serbios. O sea, digamos que es más que la pelea, digamos que es la unión entre ellos, vamos a decirlo de otra manera. Él, aunque creo que estudió ingeniería industrial, no llegó a concluir. No. Era como un ingeniero nivel 1, o sea, ni siquiera. Estudió en la Universidad de Graz, tuvo contacto con gente muy interesante de la época, pero realmente fue autodidacta, que yo creo que es como debes hacer las cosas, de forma autodidacta. Es lo que te iba a preguntar ahora, porque a ti te pasa un poco lo mismo, ¿no? Tú utilizas una palabra que me hace mucha gracia, que muchos ingenieros, no se puede generalizar, claro, que están educastrados, ¿no? Educastrados. No, pero no ingenieros, sino gente en general. Sí. Educastrar, eso me lo enseñó un profesor mío, me gusta la palabra esa, por eso lo digo. Educastrar se refiere cuando ya tú creas un tabú porque alguien te lo ha dicho. O sea, dices, esto es así, y como es inamovible, pues ni siquiera te planteas el moverlo. Pero dogmas, ¿no? Dogma, educastración, en el sentido de no se puede hacer y tal. De hecho, hay una anécdota muy buena del propio Tesla, que cuando estaba en una de sus clases de electricidad, electrotecnia, decía el profesor que había un motor que en aquel momento se usaban lo que son las escobillas. Las escobillas son dos chapitas que lleva el motor, y entonces cuando gira es el que aporta la electricidad en el giro, ¿no? Y decía que no había motor posible si no había escobillas. Entonces Tesla le dijo: yo estoy seguro que se puede hacer un motor sin escobillas. Y el profesor le comentó, y le ridiculizó, de hecho, le dijo a todos los alumnos que él era otro de los muchos idiotas que quería hacer el movimiento continuo. Que luego, posteriormente, el profesor se tragaría sus palabras cuando ya Tesla inventó el motor de corriente alterna que no lleva escobillas. Bueno, además, fue pionero en lo que ahora está tan en boga, ¿no?, que era que él tenía una visión desde niño prácticamente, que era crear energía, sacar energía de la propia naturaleza, del agua, y que fuese una energía no contaminante, o sea, en armonía con el medio ambiente. Esto es completamente novedoso, ¿no?, para esa época. Bueno, en varios libros, pues esto que estamos hablando son anécdotas que cualquiera lo puede contrastar, o sea, esto no es investigar mucho para verlo. Hay un libro en el cual comenta que su tía, cuando le vio jugar un día en el río, le decía: algún día tú sacarás algo de este hecho, ¿no? O sacarás energía de este río o algo así, ¿no? Porque él veía la posibilidad de que ahí había algo, o sea, cuando el río pasa, pues claro, la energía que tiene en el agua es impresionante. Entonces él estaba ya con esa idea incluso de crío, ¿no? El hecho de sacar energía del agua, que de hecho luego en Niagara Falls, en las cataratas del Niágara, pues lo implementó, o sea, realizó ese sueño. Siempre los sueños parece ser como que iban siempre precedidos de una visión. Se comenta que él era una persona que tenía incluso, ¿cómo te diría yo? Tiene una especie de clarividencia, ¿no? Era como que él tenía una mente, bueno, eso sí es cierto, o sea, él tiene una mente increíblemente capacitada para diseñarlo ya en su cabeza, ya era capaz de diseñarlo, ¿no? O sea, cuando él iba a realizar ya el invento, ya lo tenía probado en su cabeza, o sea, una cosa alucinante. Pero se comentaba también que él
como que era como muy intuitivo, esa es la palabra, muy intuitivo. Él ya sabía el camino casi antes de que estuviera hecho. Eso era. Bueno, entonces su historia ya más oficial comienza sobre todo cuando viaja a Estados Unidos, ¿no? Él abandona los estudios universitarios y creo que va recomendado por uno de sus profesores para trabajar con el famoso Thomas Edison, ¿no? Ya grande en esa época. Lo de su profesor no recuerdo ahora mismo quién le recomienda, no sabría decirlo porque no me acuerdo y no querría meter la pata. Pero la frase sí que sería interesante comentarla, porque la carta que redactó la persona en cuestión era: señor Edison, hay dos personas fantásticas, magníficas o deslumbrantes. Una es usted y el otro es el chico que tiene delante, ¿no? O sea, ya la carta decía bastante, ¿no?, de lo que estaba aquí este muchacho tenía entre manos, ¿no? ¿Y qué pasó cuando comenzó a trabajar con Edison? Porque aquí empieza toda la batalla. Pues que Edison era, como se dice vulgarmente, un guarrete. Entonces le engañó porque le dijo: si tú me ayudas en un proyecto que tengo que no consigo sacarlo adelante y tú me resuelves el problema, yo te daré una cifra que para la época era muy grande, ¿no? Y Tesla se dejó los cuernos allí, empezó a trabajar horas y horas, porque además Tesla para trabajar era un animal, o sea, era un verdadero animal, o sea, se podía tirar horas trabajando sin casi dormir. Lo resolvió y no le pagó. Y luego encima se burló de él diciendo que, claro, él no entendía lo que era el humor americano. O sea, encima recochineo, ¿no?, después de tanto afán. Claro. Y luego para más INRI inventó un sistema de corriente distinto al que estaba en ese momento estandarizado, que era el de Edison. ¿Qué diferencias hay entre ambos? Bueno, para la gente que no conocemos mucho estos temas. Sí, pues corriente continua se refiere cuando la corriente hablamos que es continua, es una corriente que no tiene cambio ni de polaridad ni de frecuencia, o sea, sí. Cuando tú conectas una batería, tienes 12 voltios que ilumina una bombilla. Hasta ahí todo claro. Si yo le doy la vuelta, eso sería el cambio de polaridad, ¿no? Sí. De negativo a positivo, positivo a negativo. Y frecuencia sería las veces que yo hago ese cambio de polaridad por segundo. De ahí viene lo de 50 Hz, que sería cambio de polaridad 50 veces por segundo. Edison tenía lo que se llamaba la corriente continua. Esta que hablamos, que no cambia ni de polaridad ni de frecuencia. Entonces, problema que tiene la corriente continua, que no llega muy lejos. No llega muy lejos porque se siente muy atenuada por el conductor, que en este caso es el cobre. Entonces, pues cada X tiempo había que tener una estación de regeneración, volver otra vez a darle más energía. Son muchos los cables que había. De hecho, hay fotos en Estados Unidos con un entramado de cable brutal. O sea, prácticamente no se veía el cielo. O sea, una cosa horrible. Los incendios eran terribles porque en aquella época no había aislamientos plásticos, sino que se utilizaban unas fibras alquitranadas, que son verdaderas mechas. Incendios y guarrerías todos los días. Entonces este hombre, se comenta que, bueno, el hecho del motor, por ejemplo, que supongo que lo haría posterior y también de una forma genial, iba andando con un amigo recitando Goethe, creo que era, y de repente dijo: ya está. Entonces el tío se tiró al suelo, cogió un palo y empezó a dibujar y dijo: ya está hecho. Y lo sacó, o sea, fue pum, así. Y en ese momento había inventado el motor de polifásico, o sea, de 3 fases. Y de ahí viene la similitud exacta del motor alternador, es prácticamente la misma máquina. Y entonces ahí pues él ya empezó a diseñar lo que son los motores trifásicos, polifásicos, alternadores convencionales, motores como nosotros conocemos ahora de alterna. O sea, a él le debemos todo. O sea, lo que ahora mismo tenemos es que lo debemos todo a él. A ver, la alterna la tenemos todos en casa, ya sea de 220 o 110 como en Estados Unidos. La tenemos todos y luego nosotros ya convertimos esa alterna a continua para nuestras aplicaciones de lo que necesitemos. O sea, sí se puede pasar de la alterna a la continua, pero de la continua a la alterna es más complicado. Y él dio con la clave. Bueno, y ahí empieza una rivalidad feroz, ¿no?, entre los dos. Que además le jugaron varias malas pasadas, ¿no?, como le acusaron de ciertos accidentes, ¿no?, que ocurrieron y que adjudicándolo a su invento. Sí.
Si nos quieres hablar un poquito de Sí, eso. sí. Bueno, eso es lo que se dio a conocer como la guerra de las corrientes, porque Edison tiraba por su electricidad de corriente continua y Tesla, obviamente, junto a Westinghouse, tiraba con la alterna, ¿no? Y bueno, pues es que lo más gracioso de todo es las macarradas que hacía Edison, es que son propias de un demente. O sea, sí, llamémosle macarrada porque es que son macarradas. O sea, una persona le propuso, no recuerdo el nombre porque yo para los nombres se me olvidan, le propuso a Edison hacer una máquina para matar a presos, a justiciarlos, utilizando, exacto, la silla eléctrica, utilizando la corriente alterna. Pero de todos hay que decirlo, para que la gente lo sepa, la mejor manera de ejecutar a una persona no es con alterna, sino con continua. Vale, o sea, precisamente ahí también metió la pata Edison, porque la mejor manera es la continua, no la alterna. Y entonces él, en sus demostraciones, para mí psicópatas, cogía elefantes y hay un vídeo, lo podéis ver en YouTube, cogió un elefante, por ejemplo, y lo electrocutó para probar si iba a funcionar el proyecto de la silla, y lo electrocutaron y lo mataron. Pasa que el sufrimiento del animal pues tuvo que ser de órdago. Y luego apareció, te digo, la silla eléctrica, hicieron las pruebas, aquello fue horrible. Cuando aquello lo presenció la gente era un espectáculo dantesco, porque es horrible. O sea, la ejecución esa de piadosa no tiene nada, ¿eh? Ya te digo, es propiamente de un psicópata, pero el sufrimiento es horrible. Y bueno, pues ahí pues esos manejos que se trae a Edison para ridiculizar al otro me parece de verdadero alucinado. Luego, aparte, creo que fue en 1983, fue la primera exposición universal que hubo, ¿no? Que fue en Chicago. Sí. Que también se la adjudicaron a Tesla finalmente, pero también le jugó una mala pasada al final con el tema de una patente de las bombillas. Sí, y él inventó algo. Es que, vamos a decirlo en plata, el asco que le tenía a Tesla a Edison era espectacular, porque a él dice una frase que a mí me encanta, que dice: le faltaba poco para ser un pordiosero. O sea, tú fíjate la manera que tenía para describirle, porque era un guarro. O sea, hay fotos que se le ve bien, pero de normal iba con la barba, o sea, sin afeitar, andrajoso, con poca ducha, tal y cual. Y decía incluso Tesla eso, que si no fuera por su mujer, sería prácticamente un pordiosero. Será la mujer la que le vigilaba un pelín, ¿no? Te quiero decir con esto el asquito que se tenían. Ya después de la gamberrada que le hizo no me extraña tampoco. Bueno, pues efectivamente, en Chicago le encargaron a él, a Westinghouse, la electrificación de aquello. Derrota total para Edison, mosqueo total. Entonces, cuando él iba a utilizar bombillas de su marca y forma, pues dijo: no te lo permito. Y entonces, claro, lo que él no podía usar era su casquillo, su rosca. Pero bueno, Tesla, como era un genio para todas estas cosas y tenía imaginación suficiente, dijo: me da igual. Y entonces se sacó lo que nosotros tenemos ahora en los fluorescentes, que son esos pequeños clavitos que giramos un cuarto de vuelta o media vuelta y ya encaja. Ese fue el conector que él sacó y puenteó aquel problema. Y por lo visto funcionaban mucho mejor, ¿no? Es que claro, es que esto es otra cosa que a Edison le puso la piel de punta, claro. Él ya saltó todo lo que él tenía con el filamento, que todos sabemos que es terriblemente ineficaz, porque solamente el 5% es luz, todo lo demás es calor, por lo tanto pérdida. Lo saltó utilizando la fluorescencia, que ahora mismo la tenemos por aquí funcionando. Entonces él utilizaba era un gas con fósforo tal, y entonces lo que él hacía era con alta tensión prender al gas y hacer una bombilla 1000 veces más eficaz, claro. Pues voy a citar algunos de los inventos de Tesla y luego ya, si quieres, hablamos de... Que por cierto, un comentario que me vaya a venir a la mente: si queréis ver una bombilla eficaz, que ahora se ha creado una paradoja porque la vende Westinghouse, la vende General Electric, que es de Edison, ¿no? Es la bombilla de inducción. La bombilla de inducción es patente de Tesla y con un rendimiento impresionante, ¿no? Que ahora también lo hacen los chinos, ¿cómo no? Pues bueno, luego a continuación vamos a hablar del proyecto Wonder Cree, pero como decía, voy a citar unos cuantos inventos de Tesla y si quieres comentamos. Bueno, pues entre las invenciones que se le reconocen
está la electricidad inalámbrica, los motores eléctricos, la radio, la televisión, rayos X, radar, el microondas, altavoz, la luz de neón, luz fluorescente, el control remoto, las bujías, el alternador, la primera planta hidroeléctrica, que lo has comentado tú antes, lo del Niágara, la ignición automovilística, el microscopio de electrones, la comunicación inalámbrica, el láser básico, la robótica, la tecnología actual de la telefonía celular, incluso armas de estrategia militar y tal. Bueno, creo que son más de 700 patentes que inventó. Entonces, si te parece, podemos, antes de hablar del sistema de energía radiante, pues hablar de esto que te comentaba, de que el proyecto Wandercliff, en el año 1901 creo que fue, ¿verdad? Lo que intentó demostrar... Para puntualizar, sí. Creo que él intentó demostrar cómo la ionosfera recubre el planeta y puede proveerlo de energía eléctrica ilimitada. El comentario que Tesla hacía, que como Tesla siempre le gustaban esas frases puntualizadoras, decía, pareciera que Dios, es que esta es muy buena, pareciera que Dios hubiera puesto la ionosfera como el mejor conductor que existe. O sea, porque, una cita textual, más o menos. Sí, es un gas ionizado lo que es la ionosfera. O sea, el tubo fluorescente prende, digamos, ilumina porque se ioniza. O sea, el gas es capaz de conducir la electricidad. Entonces, los electrones pueden pasar por el gas. Esto no hace falta que lo hagamos de forma sintética, porque arriba ya, de hecho, está ionizado, está con un gran campo de electrones. Porque, por ejemplo, mira, para que pueda conducir un metal, tiene que haber una nube electrónica que se llama una cantidad de electrones en movimiento para poder conducir. Eso también lo puede hacer un gas. Y de hecho lo hace la ionosfera. Y él lo descubrió. Se dio cuenta de que la ionosfera era algo más que una mera capa que está ahí arriba, ¿sabes? Dijo, aquí tenemos algo muy gordo. ¿Y de este proyecto surge la famosa bobina Tesla? ¿O no? La torre Wandercliff es una torre que él estuvo diseñando, ayudado por nuestro querido JP Morgan, de la barca Morgan. Ahora es conocido como JP Morgan Chase porque ahora están unidos. Todavía seguimos padeciéndoles a estos muchachos. Y Morgan fue bastante malo, porque lo hizo de una manera digna también de un tío con muy malas artes, ¿no? Porque le dejó construir hasta un nivel y luego le quitó el dinero. Lo hizo de esta manera para ridiculizarle. O sea, cuando tú tienes un proyecto y lo llevas a cabo y lo finalizas y tal y todo bien, perfecto. Pero si te lo dejan a medias, quedas como este tío lo ha dejado a medias y tal. O sea, lo hizo a mala sangre, ¿vale? Entonces, claro, el proyecto quedó inacabado. Ojo, lo que no sabe todo el mundo, que la torre Wandercliff, aunque estaba inacabada, estaba operativa. Y de hecho una noche la probó, la estuvo haciendo funcionar y aquello fue la leche, según cuentan. Una cantidad de rayos impresionante. La bobina Tesla que tú dices es una bobina que, según he leído, no estoy seguro de este dato, la llamada bobina Tesla o la Tesla Coil, si la buscamos tal cual, no es bobina original Tesla. Tesla tiene una bobina distinta. Esta bobina que todo el mundo ve por internet es una bobina que pudiera haber sido fabricada por Sir Oliver Lodge, que es coetáneo de él, de su época. La razón por la que tuvo tratos con JP Morgan fue porque necesitaba financiación, ¿no? Como nos pasa ahora. Entonces, claro, ahí es donde está el tope. ¿Cuál era la finalidad en un principio, o la que pensaba aquellos que le iban a financiar, a la que estaba destinada esta torre? La torre, en un principio, la torre Wandercliff, lo que él quería hacer era una serie de torres a lo largo del mundo, y era alimentar de forma inalámbrica pues coches, aparatos, lo que fuera. Era conectarse como si fuera una radio a un sistema planetario de energía. Y podía enviar tanto energía como información también, ¿verdad? Como una especie de internet. Sí, eso lo tenía claro, efectivamente. No olvidemos que de última se le ha dado la patente a Tesla de la radio, no a Marconi, porque Marconi usó entre 16 o 18 patentes de Tesla. Sí, de hecho, creo que tengo aquí anotado, porque creo que hubo incluso una sentencia de la Corte Suprema. Lo tengo aquí. ¿No lo consiguió en vida? En 1943, sí, claro.
reconoció que Tesla fue el inventor de la radio y no Marconi, que había utilizado varias patentes de Tesla para lograr la primera comunicación intercontinental. De hecho, fue porque quedó su proyecto a medio acabar y se le adelantó Marconi, ¿no? Claro, es que, claro, fíjate, este hombre ha sufrido todo tipo de desgracias. O sea, es que yo creo, no sé si era por envidia, no lo tengo claro, la verdad. Pero se le adelantaban, él estaba en proyectos y no llegaba a tiempo porque había tenido un incendio, tenía cualquier problema. O sea, es que este hombre, no olvidemos que este hombre igual sacaba de 1,5 a 2 patentes al mes. O sea, este hombre era una fiera, ¿sabes? O sea, y su máxima ilusión era estar en el laboratorio. O sea, él no. Edison estaba preocupadísimo por patentar todo para cobrar. O sea, esto tenemos que dejarlo claro, ¿no? Y este hombre solo quería estar en el laboratorio para estar trabajando. Era su máxima. Entonces, muchas veces ni se preocupaba de tener que ir a llevar la patente. Él seguía trabajando. Le quitaron patentes como la de los rayos X a través de Röntgen. Le quitaron el tema del proyecto para licuar el aire con Linde. Y, o sea, es así. Se le quitaban las cosas por ese empeño y también por accidentes, porque no olvidemos que se le quemó el laboratorio a Tesla, ¿eh? Accidentalmente. Eso dicen. Claro. También comentar que, bueno, cuáles son los intereses que había ahí en ese contexto, porque creo que JP Morgan, una de las razones por la que decidió retirarse de la financiación de su proyecto es porque descubrió que no iba a haber contadores, ¿no? Que no iba a haber una recaudación como había hasta entonces. ¿Cuál era su imperio y hasta dónde llegaban sus intereses en ese sector? Bueno, lo que pasa, eso es también, puede ser que sí, o sea, eso es una leyenda que gusta mucho contar, pero puede ser que sí, puede ser también que no, porque piensa que cuando ya surge una industria, rápidamente otras industrias se acoplan. Entonces, cuando ya surge la electricidad, se sabe que el conductor va a ser el cobre y tal, pues ya hay unos intereses muy grandes del cobre, de la plata, de serie de metalurgias que van a entrar dentro de este tema de la energía, ¿no? Entonces, claro, que de repente diga una persona que todo esto se va a acabar, pues también harían mucho poder los lobbies de la minería, los lobbies del petróleo y muchos lobbies allí que ya en esa época los tenían, los lobbies del tema minero y demás, como estamos sufriendo ahora, ¿no? Entonces, no solamente igual Morgan, que efectivamente se enteró de que eso no iba a ser como él pensaba, sino que también otros muchos lobbies apretaron ahí, más que seguro. ¿Y cuál es la potencia que tenía la bobina de Tesla? Cuando te refieres a potencia, ¿a qué te refieres? O sea, me refiero a la bomba de electricidad. ¿Qué capacidad tenía de generar energía? Si te refieres a la electricidad que podía generar en tensión, si hablamos de millones de voltios. Creo que Tesla hablaba que había conseguido unos 15 millones de voltios. No está mal. Eso era muy superior a lo que había hasta ese momento. Voltios, o sea, cuando hablamos de voltios hablamos de potencial. O sea, podríamos hablarlo con un símil, por ejemplo, de presión. O sea, dijésemos una manguera que yo la doy más presión, pues llegaría más lejos, ¿no? Pues es un poco ese potencial tan alto. Abría camino a través de la torre y subía muy arriba hacia la ionosfera, evidentemente, claro. O sea, el potencial de eso era terrible. O sea, de hecho, cuando hizo experimentos en Colorado Springs, testigos hablan de que los caballos le saltaban rayos del propio suelo hacia los cascos. Los caballos saltaban, se ponían muy nerviosos porque estaba electrificando todo el terreno. O sea, la carga de iones que metía era terrible. Y de hecho incluso Tesla comenta que casi sufre un accidente de que casi lo mata. O sea, hubo un rayo que se escapó y casi lo mata. Tuvo la gran suerte de poder apagar la máquina antes de que aquello se le fuera de las manos. Tesla tuvo una grandísima suerte también. O sea, estamos hablando, es que ahora lo damos todo por sabido, ¿no? Pero estamos hablando de rayos X, rayos que matan. Él luego fue el que se dio cuenta que el plomo le protegía. Estamos hablando de radiaciones, estamos hablando de altísimas tensiones. O sea, este hombre inventaba todo en ese momento. Nadie le decía, oye, ten cuidadito que esto te va a matar. Él tenía que verlo in situ. De hecho, gente en su laboratorio tuvo algún problema, quemaduras y tal. Bueno, pues es normal, estás inventando algo, ¿no? No sabes cómo funciona. Bueno, pues como pasa en este mundo dual en el que estamos, los inventos se pueden usar para
para hacer cosas constructivas o cosas destructivas con ella. Entonces, bueno, Tesla concebía sus inventos como algo, en principio, lo que yo he leído de Tesla, como algo liberador para la humanidad, como algo que haga la vida más fácil a la gente. Sin embargo, claro, esto no exime de que muchas personas utilicen esos inventos, ¿no?, esas patentes para otros fines, ¿no?, como fines militares, por ejemplo. Lo que sí sabemos es que Tesla sabía que con su bobina podía lanzar al aire rayos cargados de partículas gaseosas que podían incluso derribar flotas de aviones, ¿no?, incluso a kilómetros hablaban, ¿no?, a kilómetros de altitud. Entonces, te quería preguntar, porque hay una leyenda negra, ¿no?, y rumores y muchos investigadores que hablan de que ciertas patentes de Tesla se han utilizado como base para desarrollar proyectos que muchos de ellos son secretos, sobre todo los usos y finalidades, como puede ser el HARP. ¿Tú esto...? Sí, vamos a ver. Sí, Tesla era un absoluto pacifista, ¿vale? O sea, todo su empeño, todo su trabajo, esto tiene que quedar clarísimo. Todo su trabajo era liberarnos de la esclavitud, ya sea del propio trabajo o ya sea de la propia energía. Esto lo tenía clarísimo. Y de hecho hay... no olvidemos que, a ver, antiguamente los científicos estaban todo el día utilizando un símil actual, posteando, o sea, estaban publicando en periódicos muy importantes sus trabajos y la gente se preocupaba mucho de lo que hacían, ¿sabes? No es como ahora que nos preocupamos de lo que hace un Ronaldo o que hace un cantante, ¿no?, que a fin de cuentas no nos aporta nada más que una diversión, ¿no?, una distracción. Pero en aquel momento estaba muy centrada la gente qué hacían estas personas, porque estaban inventando el futuro y el presente en ese momento. Entonces Tesla decía que era una aberración utilizar hidrocarburos, o sea, quemar. O sea, no olvidemos que no hemos cambiado absolutamente nada de la tecnología de la época, ¿vale? O sea, seguimos quemando. Y él decía que eso no podía ser, eso era aberrante, no podíamos seguir con eso. Y él lo decía 100 y pico años atrás. Entonces, todo su ingenio era en liberarnos de toda esta lacra. Claro, como ellos, esa lacra es su trabajo, no van a permitir que eso ocurra. Entonces, todas las trabas que vemos de antes y de ahora vienen de ahí. Entonces, me decías sobre el tema de HARP, de las armas. Bueno, pues todos sus inventos eran para que no hubiera guerras también. Claro, lo que pasa que, como tú dices, el cuchillo vale para cortar pan o para cortar otra cosa. Entonces dices, bueno, ¿qué se ha hecho con las patentes de Tesla? Pues muchas de ellas mal usarlas. Él sabía muchísimo sobre la ionosfera, por supuesto que sí. Muchas patentes que no conocemos, porque actualmente hay 135, 140, no recuerdo exactamente el número, las podemos bajar de internet sin ningún problema. Pero de ahí para adelante no sabemos nada de su trabajo. Entonces, si tiene más de 700, pues me faltan unas cuantas. Entonces, posiblemente alguna de ellas esté incluido lo que tú me preguntas, que es el rayo de la muerte, que es el famoso arma que tanto se comenta, que era capaz de tirar un avión en vuelo. Evidentemente eso tiene una cierta lógica, porque si los aviones de la época eran de combustión y llevaban bujías que se basan en bobinas y tal, si se crea, como si dijésemos, un rayo dirigido, todo aquello se quemaría, evidentemente el avión se cae. O sea, tiene su lógica, no es una locura de Nikola, tiene su lógica. Y hablan de que uno de los usos para los que utilizan este gran dispositivo de antenas, que es HARP, es para provocar terremotos. Entonces, se habla del tipo de ondas, ¿no?, escalares y tal, y por qué ciertos terremotos se cuestiona si pueden ser provocados por algo artificial, como estas tecnologías. No sé si tú, conociendo la tecnología y todas las investigaciones de él, puedes englobarlo ahí, qué tipo de tecnología se podría usar para hacer eso, pero desde luego no responden al tipo de ondas que se generan en un terremoto por causas naturales, ¿no? El que más sabe de todo el tema del arma escalar y de la utilización malintencionada de esto es Tom Verden, que es un militar de alta graduación americano que estuvo dentro de los proyectos de desarrollo de armas de alta tecnología en Estados Unidos, pertenece al Pentágono. Y este hombre tiene un libro, de hecho, que se llama, lo voy a traducir, se llama Punta de Lanza, y ahí te lo explica perfectísimamente todo el tema del arma escalar. De hecho, si no hubiera este tipo de armas escalares, los americanos no tendrían tanto miedo a que los rusos lo tuvieran. Y para quitar ya de una vez el hecho de que la gente dude de que esto sea posible,
recomendaría irse a buscar el papelito que está en internet de por qué firmaron un acta por el cual no se puede usar armas de control climático. Si yo firmo que tú y yo no nos vamos a dar con unos palos, es el hecho de que tú y yo tenemos palos. Claro, claro, si no es absurdo. Entonces, pues si firmamos que no vamos a usar armas de control climático, quiere decir que ambos los dos lo tenemos. Sí, creo que hay una resolución de Naciones Unidas, creo que es. Bueno, la buscaremos y la pondremos para que todo el mundo la pueda ver. Y bueno, pues finalmente, muy hilando con esto que estamos hablando, pues hablar del final que tuvo Tesla y qué sucedió con todas esas maletas de documentación o todos esos documentos que él tenía con sus investigaciones, sus experimentos, y que parece ser que la mayoría se desclasificaron. Creo que se liberan algunos papeles. En el año 1953 tengo aquí los famosos Tesla Papers, pero que ha habido muchas otras cosas que no han aparecido. ¿Qué ocurrió ahí, no? Tuvo una visita después de fallecer. Sí, después de fallecer, por supuesto, todo iba a pasar a su familia. Entonces, antes que su familia llegara a Estados Unidos a recoger lo que le había dejado Nicolás, evidentemente, como personaje que era de tal característica, ya estaba evidentemente la CIA funcionando, y teníamos a un personaje siniestro como era Edgar Hoover, que, bueno, pues que si leéis un poco de él es alucinante este muchacho. Ya fue y dijo, vamos a ver esto que tienen aquí, que esto hay que revisarlo, ¿no? Entonces empezaron a revisar todos los papeles y automáticamente fue clasificado como Secrecy Order, ¿no? Orden secreta, y eso separó todo y no se le dio nada a la familia. De todas formas, Tesla no era muy dado a escribir, aunque sí hay apuntes, pero él casi todo lo funcionaba en la cabeza. Entonces sí hay lo que comentabas. Están los libros de Colorado Spring, donde hay, bueno, pues todas sus experiencias en Colorado, lo de My Experiments, ¿no? Creo que es el título, también con sus... Pero es un poco, ya te digo, son casi... Lo lees y son sus vueltas a la cabeza, sus historias, o sea, no describe todo como podía ser otra persona que sabes que hacían apuntes muy detallados, él todo lo tenía en la cabeza, o sea, una persona que era de apuntar poco. Bueno, pues voy a terminar con el tema de Tesla leyendo una cita suya, que bueno, después de todo lo que hemos comentado de él, pues la cita dice: el futuro dirá la verdad y hará la evaluación de cada uno, de acuerdo con su labor y sus logros. El presente es de ellos, el futuro, por el que tanto he trabajado, es realmente mío. Y bueno, quien dice mío, pues dice nuestro, ¿no? De todos, porque él trabaja para todos. Entonces, bueno, ahora quería formular una serie de preguntas un poco para la reflexión, que la podemos comentar nosotros, pero para que la gente que nos esté escuchando también reflexione un poco por sí mismo, ¿no? Y es pues el imaginarnos por un momento qué pasaría si no tuviésemos que pagar la luz, si no tuviésemos que pagar el gas, etcétera, etcétera, etcétera. Si todas en nuestras casas y nuestros aparatos pudieran alimentarse de una fuente limpia e infinita de energía. A mí lo que se me ocurre, por ejemplo, es que no tendríamos que trabajar para pagar las cuentas, para sobrevivir. Y claro, de ahí pues comenzar a especular qué implicaciones tendría eso para el sistema en el que estamos viviendo. ¿Tú cómo ves si este tipo de dispositivos empezasen a circular entre la sociedad, entre la gente? ¿Cómo ves los cambios? Radicales. O sea, el mundo tal como lo conocemos desaparecería, en el sentido de que no sería ya esto. Sería algo distinto, pero esto no. Porque evidentemente si tú trabajas para pagar unas cosas, una casa, una energía, una alimentación, tu trabajo, digamos, entre comillas, no tendría sentido. Igual trabajarías porque te gusta hacer algo, pero como tal para vivir no. Por ejemplo, mira, una cosa muy curiosa, Tesla hablaba de la locura que vivimos ahora a nivel agrícola, por ejemplo. Estamos todo el día abonando el suelo, vale, muy bien. Pues es que resulta que el 78% del aire que respiramos es nitrógeno. Entonces él decía que podía conseguir nitrógeno del aire a través de su máquina. También tuvo una máquina que él conseguía
extraer el nitrógeno. O sea, te quiero decir que todo cambiaría, todo cambiaría, no sería absolutamente nada igual a lo que conocemos. Evidentemente, si pasamos de la edad de piedra, no será por falta de piedras, pasamos a otro nivel. Pero claro, los que viven de las piedras, se les acaba el chollo. O sea, por ejemplo, BMW era fabricante de aviones de guerra, pero ahora hace coches. Henkel, que también es una marca alemana, fabricaba aviones. O sea, o cambiamos o morimos. Lo que pasa que los que no quieren cambiar o no quieren morir, o llámalo como quieran, pues están frenando el sistema. Es evidente. El que no lo quiera ver, pues oye, no sé. Porque además las aplicaciones también van desde el uso cotidiano, el uso industrial, el uso agrícola, hasta la salud, ¿no? O sea, también tiene muchas aplicaciones para la salud. Sí. Hay nunca me acuerdo de este hombre. Hay una máquina, es un apellido ruso, pero a ver si me acuerdo a lo largo de lo que voy contando. Un estudioso de las patentes que hizo Tesla lo aplicó el tema de alta frecuencia. Mira, hay una foto que yo hasta hace bien poco no he sabido esa foto de qué iba, pero luego lo leí y ya lo entendí. Hay una foto en la cual se ve a Tesla como iluminado, como si tuviera la piel brillante. Y eso es porque él se hacía pasar electricidad de alta frecuencia a través de la piel. Entonces resulta que si la alta frecuencia y la alta tensión, importante que sea alta frecuencia, no consigue entrar dentro de la piel y quemártela, o sea, pasa por encima. Entonces este hombre se un poco obsesionó con esto y empezó a investigar y sacó una máquina, la Hounsky se llama, sacó una máquina que se basa en varios como aros concéntricos, que en realidad serían antenas, y se pone uno en medio de las dos antenas. Él manda esta multifrecuencia y la persona que está en medio se produciría una especie de recarga vital de la célula, porque no olvidemos que nosotros también tenemos electricidad, también somos. No sería como ionizar, sería como bombardear con una cantidad de frecuencias que cada uno cogeríamos la parte que necesitamos. O sea, cada uno, todo el universo tiene una frecuencia de resonancia. O sea, cada cosa resuena de una manera. Si toco un do, pues posiblemente resuene el cristal de la ventana, pero no el de la cocina. Entonces, la multifrecuencia me refiero cuando mandamos muchas frecuencias. Esa célula solo vibraría una concreta, pero bueno, me da igual porque está dentro de lo que mando, ¿no? Entonces, este hombre, Hounsky, hizo experimentos con esto. Es impresionante si buscáis esto, porque hay una señora en un hospital francés que se le ve claramente, estaba desahuciada, tenía un mieloma o algo así en la piel, que bueno, pues iba a morir, o sea, estaba desahuciada, cáncer de piel, melanoma, eso es. Entonces, se hizo este tratamiento basado en esta tecnología Tesla y se le curó. Pero no solamente se le curó, sino su piel mejoró. Tuvo un rejuvenecimiento, ¿no? Entonces, es impresionante. Sí, impresionante, claro. Ahí el lobby también farmacéutico, etcétera. Bueno, claro, si es que... Siempre, claro, a ver, siempre que vas hacia una mejora... Esto es una frase buena para recordar. Siempre que vayas a inventar algo, pregúntate a quién vas a perjudicar. Eso es, por no decir una palabrota. Entonces, pues claro, si te haces esa pregunta, dices, pues, ¿tengo a alguien gordo detrás? Sí, pues, confía ahí.